Bienvenidas. Bueno, esta vez estamos con lo que he denominado la trama pequeña. Es otra tela y tiene los agujeritos mucho más cerca y mucho más pequeños. Por eso usamos una lana que es lana de verano, es una lana mucho más finita y además es brillante. Así que bueno, va a hacer que el tapiz quede distinto, es otro estilo de tapiz. Y acá lo tenemos al zorrito con estos puntos que se bordan muy bien, me encanta. Vamos muy rápido porque, bueno, al tener tan cerquita los agujeritos, es como que la puntada se hace mucho más simple. Bueno, como ven, siempre estoy usando este medio punto, que es un punto que se hace en diagonal. Acá le encontré el ritmo y estoy con un color violeta. No es exactamente igual al color del fondo, pero fíjense que como cubre tan bien, no pasa nada con la diferencia de tonalidad. Bueno, acá lo vemos al zorrito. Voy a seguir un poquito más para que vean cómo es el punto que utilizo. Pueden alternar, se puede utilizar a veces ir en una fila para un lado y en la otra fila ir para el otro lado. Yo siempre hago para el mismo lado, pero bueno, es cuestión de que prueben lo que les gusta. Bueno, y acá voy, a toda marcha. También van a ver que el tapiz tiene algunos detalles que yo a veces me los salteo. Eso depende de la dificultad que le quieran dar. Por ejemplo, en medio del violeta hay como unos pastitos de color verde agua o color verde. Yo usé la lanita, es un poquito celeste, es más bien celeste, pero igual queda muy linda. Y no los paso por arriba. Lo mismo, en la lomadita que es de color turquesa hay unos pastos violetas y yo me los salteé, no los hice. Pero bueno, eso es porque yo me embalo y quiero hacerlo todo derechito, no quiero hacer los detalles. Cosa mía. Cada uno lo hace como quiere. Bueno, este es el punto, acá estoy volviendo para atrás, sigo conservando la misma diagonal y bueno, acá me acomodé yo como me pareció para poder ir rápido. Bueno, es súper disfrutable, espero que ustedes los disfruten. Y después este tapiz es el que va en el cuadrito, que me encanta. Puede ser cuadrito turquesa, también hay cuadritos color violeta, hay blanco, negro. Así que quedan hermosos. Y lo que les decía de los detalles, en realidad, una vez que esto está bordado, lo pueden bordar todo parejo, del mismo color, y después, si quieren volver sobre los detalles, sobre estos pastos que les decía, lo pueden hacer, lo hacen sobre lo que ya está bordado. Son dos formas de hacerlo, o bien hacen primero los pastitos, estos pastitos de otro color, o los hacen después. Siempre tengan en cuenta esto, lo último que hagan es lo que más va a resaltar. Por ejemplo, acá en el árbol también se ve que yo hice primero el tronquito. Bueno, acá les estoy poniendo el marco y bueno, miren lo que es una cosa hermosa. Por eso se llama kit delicioso, porque me parece hermoso. Bueno, ojalá les guste tanto como a mí. Esto queda bellísimo en cualquier lugar. Así que bueno, nos vemos en un próximo video donde les sigo mostrando cosas. Acuérdense que pueden entrar en mi página, en mi Instagram y por ahí pedirme los productos ermita_crea. Así me encuentran en Instagram. Acá sigo cerrando el cuadrito, voy probando y bueno, que lo disfruten. Escríbanme. Besitos. Chau. Gracias.